de marzo, al día de ayer, se celebra a nivel mundial o se marca a nivel mundial desde la Organización Mundial de la Salud el Día de la Audición, para poder tomar conciencia acerca de la salud auditiva y, por supuesto, evitar problemas como la sordera. Ahora sí le decimos bienvenido a la Argentina. Claro. Porque volvió a Mendoza, volvió a nuestro país. Fabricio Gianardi, nuestro querido amigo Hola, otorrinolaringólogo. Doc. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenido. ¿Cómo va, Fabri? Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Todo bien en el exterior? Todo impecable. Todo Bien, muy bien. bien, sí. ¿Todo bien? Bueno, justamente estaba en ese momento afuera relacionado con lo de hoy, no lo que vamos a hablar hoy, que es el Día Mundial de la Audición. Ajá. Y trajimos a colación este tema porque realmente en la capacitación o en el curso que era Latinoamérica, hay unos números que realmente impactaron, que dije, bueno, hay que trasladarlos, porque realmente son importantes. Como decía Coco, el 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición y el lema de este año, todos los años va cambiando, este año fue bastante tajante porque fue que el cuidado auditivo sea, digamos, una responsabilidad de todos. Y esto hace referencia a que, en parte, estos números que vamos a dar ahora enseguida, es por la estigmatización que hay de la hipoacusia, Sí. y tanto del propio paciente, ¿no? De la no aceptación de la enfermedad, de no negarla, de la negación, del contexto familiar, de no saber cómo manejarlo, ¿no? Porque tratar un hipocúsico, por más cariño que haya de amor, a veces es difícil, no sabemos bien, perdemos tolerancia. Y también de la gente, ¿no? Porque también el tema de, yo siempre los digo, el tema del audífono o el tema de alguna ayuda auditiva todavía no es socialmente aceptada como lo fueron los lentes hace 10, 15 años, que tal vez tenían algún tipo de rechazo social y hoy en día ya prácticamente no se ve. El audífono está pasando por eso. Y bueno, y gracias a esa estigmatización la gente se está perdiendo una ayuda auditiva, ¿no? Fabricio, en el grupo familiar o de amigos, cuando alguien insistentemente te dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No, te pide que repitas lo que has dicho. ¿Ya es como una manía de que quieren que le repita o está el asomo de un problema auditivo, una pérdida de audición? En realidad, muy buena tu pregunta porque yo iba a dar algún detalle de cómo por ahí tratar a una persona hipocúsica en algún momento. Nos vamos a adelantar un poco, lo vamos a decir ahora. Pero básicamente un problema, a nadie le gusta que le repitan una conversación. Sí. Y realmente cuando uno trata a una persona con hipoacusia o que tiene sospecha de hipoacusia, siempre lo mejor es hablarle claro, ¿sí? De frente, con luz visible, ¿sí? Ajá. Intentar no hablar varios al mismo tiempo porque ya 2 o 3 voces opacan. Y en lo posible, ¿sí? Después te cuento, después te digo básicamente lo que se dijo, o sea, Sí. excluirlo de la charla, eso también se intenta evitar porque básicamente empieza a generar un retraso social, es decir, Claro. la persona no quiere participar de esa charla y eso trae aparejado otras consecuencias, como es, por ejemplo, la depresión, el déficit cognitivo y demás. Sí. Los números de los que hablábamos es que la Organización Mundial de la Salud, en este artículo que menciona, dice que el 5% de la población mundial, sé que es muy lunes, pero vamos a trasladarlo, tiene hipoacusia. Es decir, que si nos vamos a la población argentina, 45 millones, más o menos 2 millones de personas padecen la enfermedad. Uf. Para que tengamos una idea, en Latinoamérica, Argentina está un poquito más arriba de ese porcentaje, pero el 3% tiene tratamiento. Los otros 97%, nada. Fabri, las causas más directas de esos porcentajes, ¿cuáles son? ¿A qué se deben? Tenemos distintos grupos etarios. Te termino la idea y te cuento eso, Claro. pero básicamente lo que quiero decir es que 2 millones de personas en Argentina que padecen hipoacusia, solamente actualmente 50 o 80 mil personas están recibiendo tratamiento. O sea que nos estamos quedando muy, muy por afuera. Respecto al grupo etario, vos tenés hoy en día desde los neonatos, recién nacidos, Sí. adolescentes, adultos y personas mayores. Respecto a ese porcentaje, el 10% de esas personas hipocúsicas son niños y el 90% son adultos. Entonces, para los niños, que claramente uno es muy, muy agresivo hablando de diagnóstico, porque vos no podés hoy en día una persona que nace con algún problema auditivo no detectarlo porque después no desarrolla el lenguaje. O sea, Claro. hoy en día hay políticas, la gente está muy consciente, las madres, los padres, los hermanos, los médicos, el sistema de salud. Está muy atento a ese porcentaje. Por ahí los que vemos que están más relegados es el 90%, que son los adultos, Los ¿sí? adultos. Adulto mayor, que lamentablemente es el que tiene por ahí hoy en día menos accesibilidad a ¿Las ese causas tipo que de... vos ves, Fabri, en eso, qué es? ¿La mala...? Tenemos un montón de calidad de causas, vida? desde lo neonato empieza desde lo congénito, genético, es Claro. decir, desde el embarazo mismo, que lo hemos hablado alguna vez, si alguna enfermedad desde el embarazo o algún gen que se ha dado, que se ha expresado ahí, que normalmente se detecta en las primeras etapas. Después, hay otro dato que en los adolescentes, por ejemplo, llámese por el trauma acústico, por las infecciones y demás, 1 de cada 10 adolescentes está teniendo problemas auditivos Una entre barbaridad. 9 y 16 años.
que es mucho y que no tenemos programas de detección auditiva en el colegio. Eso claramente te puede afectar hasta el rendimiento del colegio. Después tenemos el adulto, digamos, joven o el adulto mayor, que ahí actúan los traumatismos acústicos. Hoy en día, yo siempre lo he dicho, pero estamos en una ciudad que si vos tenés apps y ponés a los decibeles, ustedes que estuvieron cubriendo excelentemente la vendimia, si estuvieron viendo a los decibeles que estuvieron expuestos, realmente es un daño auditivo que es constante, ¿no? Hay poca conciencia, perdón que te interrumpa en esto, Fabio, porque me parece que estamos en el tema. Digo, a mí me pasa, nosotros producimos y estamos constantemente en eventos. Y vemos a madres con criaturas recién nacidas que van a las fiestas vendimiales, que van a los actos, que van a un show, un espectáculo, un concierto, y llevan a los bebés sin ningún tipo de protección. Digo, falta conciencia por parte de los padres porque los estamos exponiendo a niveles de decibeles terribles. Y la otra pregunta es si debiera haber algún control más exhaustivo por parte del Estado de este tipo de producciones. Porque parece que hay muchos controles por otro lado, pero en este punto no. Bien. Bueno, respecto a lo que mencionás, Rodo, primero, yo creo que no solamente al bebé, sino que todos tendríamos que estar conscientes del daño que estamos expuestos, ¿no? Entonces sí, claramente una persona nace con una capacidad auditiva y esa capacidad auditiva se va gastando. Yo siempre le explico a los pacientes, como que te naciste en el banco, te dieron X cantidad de plata. Y depende de cómo vos fuiste administrando eso, no es que el oído va envejeciendo, sino que el oído va siendo utilizado. Y si vos lo utilizaste mal o lo mal utilizaste, posiblemente las generaciones de ahora, como dice Rodo, a los 40 años estén haciendo consultas por pérdida auditiva cuando tal vez nosotros lo hagamos a los 60, cuando tal vez nuestros abuelos lo hicieron a los 80. Porque hay un desgaste más rápido prematuro del oído. Por otro lado, las políticas de Estado creo que están presentes. O sea, esto de lo que habla la Organización Mundial de la Salud dice que sea conciencia de todos porque es una mezcla de cosas. Es decir, el paciente no acepta la enfermedad. Si acepta la enfermedad, el núcleo familiar no acepta la enfermedad. Si todos aceptan la enfermedad, las políticas de Estado están presentes en los niños, como le digo, muy presentes. En el adulto tal vez sí, nos falta articular un poco. Claro. Después lleva el tema de aceptar el tratamiento, ¿no? Sí, sí. Y de la rehabilitación auditiva. Entonces, es toda una cadena que creo que el Estado no le podemos echar la culpa porque realmente está bastante presente. Argentina está bastante presente respecto a otros países de Latinoamérica, pero creo que siguiendo el lema, todos tenemos que estar presentes, desde el familiar hasta... Fabri, sí. No sé si lo dijiste, ¿se enferma uno, se enferman los dos? ¿Se enferman los dos juntos? Esa es muy buena pregunta también. Eso depende bien la causa por la que sea producida. Lógicamente no es lo mismo que haber tenido una infección en el oído, o un traumatismo, o un tumor en el oído que te produzca una causa unilateral, a una exposición al ruido, una condición genética, o una presbiacusia, por ejemplo, que es una de las causas más frecuentes, que es el envejecimiento natural del oído, que suele ser bilateral. Claramente que si uno tiene un problema unilateral es más silencioso aún. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo dice. Es una discapacidad silente. ¿Qué quiere decir? Silenciosa. El paciente no se da cuenta. De hecho, cuando nos damos cuenta, ya perdimos 50% de nuestra capacidad. Entonces, está apuntada a la política de prevención, justamente, porque si estamos llegando ya cuando el paciente nos viene a consultar, estamos llegando tarde. Y así todo, si estamos llegando tarde, no importa, hay políticas para prevenir los secundarios, es decir, que ese paciente no se nos aísle, que ese paciente no se nos excluya de la sociedad, que ese paciente no se entristezca. Porque yo tengo un abuelo de 91 años que por ahí a los 81 puede haber tenido hipoacusia, pero vos lo ves con 91 y para mí va a vivir 110, ojalá. Claro. ¿Cómo a ese paciente le negas un tratamiento simplemente por decir tiene 91 años? Entonces, creo que las políticas de Estado tienen que estar presentes ahí, pero a pesar de eso, Argentina está bastante presente. ¿Qué pasa con los chicos que están muchas horas al día con algún juego, con la computadora y con los auriculares puestos? Esos chicos, digo, como padres los estamos exponiendo a que tengan un problema al corto, mediano o largo plazo, más que si tuviera los parlantes, digamos. Digo, por ahí es preferible que haya bulla en la habitación y no que estén con los auriculares. Mira, te vuelvo a repetir, Rodo, la realidad es que hoy en día la tecnología va más rápido que la medicina. Entonces, nosotros vamos aprendiendo casi atrás de ella. Pero hoy en día los celulares, los auriculares y realmente tienen como un límite donde te avisa. Lo hemos hablado en otro momento. O sea, hasta acá, Rodo, un poquito más te va a lastimar. Depende de nosotros, de la conciencia, darle un poco más a eso, ¿no? Entonces, claramente, depende del auricular. Si vos lo tenés en volumen adecuado, es lo mismo que si tenés un parlante a volumen adecuado que si lo tenés fuera de volumen. Claro. Yo creo que va más que nada en ser consciente a lo que estamos expuestos, ¿no? Claro. Y por último, también hablar el tema del volumen. Es muy importante lo que mencionás, porque mucha gente, que recién mencionamos cómo tratar un hipocúsico, mucha gente lo que intenta hacer con un hipocúsico es hablarle alto, fuerte, ¿sí? Y cuando uno eleva el volumen, a veces hasta distorsiona
o le molesta o le duele. Piénsenlo ustedes mismos con su profesión. Si vos vas a un evento o vas a un bar o un boliche y te ponen la música muy bajita, no está tan bueno. Te la ponen a un ritmo que vos podés hablar y bailar, genial. Si te ponen muy alto, te duele. Satura. Eso mismo le pasa a un paciente hipocúsico que tiene un audífono. Entonces, yo creo que la audición es como una montaña, digamos. Vos tenés que aprender a hablarle a ese punto. Eso es educación auditiva y rehabilitación auditiva. Sí. Fabricio, cuando empezamos a seleccionar con qué oído escuchar, por ejemplo, a mí me pasa con el celular que casi siempre voy acá a la izquierda y no a la derecha, ¿no? Esto es porque ya estoy percibiendo que con un oído escucho menos que el otro, o es una cuestión de selección, y también si hay un acostumbramiento en eso. Yo creo que hay cosas naturales que uno las lleva a un oído por una cuestión de mano hábil, digamos. Pero los señales son muy silentes y va más que nada en el acúfeno, en decir, los pacientes se dan cuenta, acá me lo pasé al otro oído y lo escuché mucho mejor. Lamentablemente, para llegar a un diagnóstico preciso se necesita una audiometría. Y si es una cuestión de hábito que vos te lleves hacia un lado, la verdad que será cuestionable. Y el teléfono yo siempre me lo llevo a este porque me es más incómodo que este, pero no sé si es por una cuestión de acostumbramiento. Sí, por ejemplo, en colectiveros, en taxistas, en pacientes que se dedican, usan un solo oído, tienen más predisposición a las... Y lo último, ese pip que uno escucha por ahí cuando, no sé, volvés de bailar, Zumbido. ese zumbido, eso que aparece de vez en cuando, ¿significa que hay un daño en el oído? El zumbido es una de las primeras características de daño del oído. Puede ser por un daño del oído, no, porque podemos estar con estrés, podemos tener anemia o un embarazo, por ejemplo, y tener un zumbido. Pero el 80% de las veces por causa del oído. Vos tenés traumatismos crónicos y agudos. El agudo, el del boliche, normalmente el acúfeno suele ceder. Sin embargo, el crónico suele aumentar o persistir durante el tiempo. Bien, bien. Un anuncio requete importante y gracias de parte de la sociedad por esto. El doctor Fabricio Gianardi va a atender consultas gratuitas, ¿sí? Va a hacer consultas gratuitas para personas con hipoacusia. Para eso tiene que dirigirse a tu Instagram. Sí, en realidad, a ver, es una metodología de poder ayudar porque creo que todos tenemos que ser responsables de esta patología y como te decía, también puede ser falta de información. Ajá. Entonces, lo que estamos ofreciendo a algunos grupos médicos es ofrecer consultas o asesoramiento gratuito. Hay un teléfono que es el 1215-08-1236 o a través de la red social se pueden comunicar. La idea es un asesoramiento, una consulta, sacarse dudas. En Instagram estás como Doctor Fabricio Gianardi. Ajá. Perfecto. Cualquier consulta que necesiten porque todo tiene una posible solución, simplemente hay que estar bien asesorado. Perfecto. Fabri. Fabricio, gracias, como Gracias, siempre. Fabri. Gracias a ustedes, por favor. Un gusto Gracias. tenerte acá. Gracias. Tengan buena semana. Bienvenido a la Argentina.